Bueno, espero que esto se esté escuchando. Vamos a hacer lo que les habíamos prometido, que es como revisar la parte de vectores y queríamos que ustedes complementaran el ejercicio que veníamos haciendo. La idea es que ustedes lo hagan bonito, bien presentado, que se entiendan las operaciones. Si hicieron tachones y repitieron el ejercicio, entonces pásenlo en limpio, por favor, que eso va a ser importante para nosotros hacer como la lectura. Y seguramente esto también pues lo vamos a pedir en bitácora, así que, eh, ¿qué? Pues que les pedimos que hagan como un ejercicio como muy limpio para poder hacer como tal la lectura. Bueno, ¿de qué se trata hoy? Entonces lo que voy a hacer es revisar nuevamente como el ejercicio que veníamos haciendo sobre operaciones entre vectores. Piensen ustedes que cuando tengan fuerzas que actúan sobre, digamos, diferentes partes del cuerpo, más adelante de pronto miramos un problemita en ese sentido. Esas fuerzas se pueden sumar y la forma, por ejemplo, de sumar esas fuerzas es como nosotros les estamos pues como mostrando a lo largo de estos videos. O podemos hacer operaciones entre, digamos, diferentes cantidades. Por ejemplo, cuando uno multiplica masa por aceleración, la masa es una escalar, la aceleración es un vector y entonces esa es una operación vectorial que sería digamos, una operación llamada escalar vector que la vamos a, digamos, a tratar pues hoy en lo que voy a hacer. Voy a dejar bueno, démoslo así. Creo que ustedes allí están viendo porque yo tengo aquí como dos pantallas y pues puedo ver un poco qué es lo que estoy proyectando. Entonces, bueno, primer elemento de este tablero, yo tengo aquí una reglita ustedes pueden ver si yo la roto, me indica el ángulo. Entonces, con esta yo trabajo. Como vi que de pronto algunos no tenían como pues, digamos, la facilidad de manipular estas cosas, entonces síganme para que ustedes vayan y replicando pues como este tipo de ejercicios. Muy bien, y por aquí voy a ver si puedo quitarme, bueno, no sé si yo pueda quitarme, ahí la embarré. Eh, bueno, vuelvo acá, creo que no soy capaz de quitar como, ah, sí, ahí fui capaz. Entonces, ¿qué tenemos? Operaciones entre vectores, tenemos los métodos gráficos, vamos, digamos, en la siguiente sesión vamos a estudiar métodos analíticos, o sea, de calcular. Y al final la idea es verificar que tanto por los métodos gráficos como por los métodos analíticos llegamos a los mismos resultados. Esto es un ejercicio, digamos, entre una geometría, que es como estas formas geométricas de vectores, y analítica, es decir, usar, ¿cierto? Algún tipo de operaciones y de relaciones geométricas que pues, vamos a presentar en la clase. Tenemos dos operaciones fundamentales, es la suma y el producto escalar vector, y lo que vamos a ver es que la suma, eventualmente si yo quiero hacer, por ejemplo, una sustracción, una resta de vectores, pues entonces va a estar vinculada al producto escalar vector, entonces por eso voy a dejar aquí como la resta entre paréntesis, porque digamos en la lógica primero hacemos la suma, luego el producto escalar vector y luego volvemos a hacer una discusión sobre cómo se pueden restar, pues como tal, dos vectores. Ese sería como el ejercicio. Les recuerdo que un vector pues es una cantidad matemática que implica una magnitud, una dirección, una unidad y a veces ustedes le asocian un sentido. O sea que es muy robusto, tiene mucha información, a diferencia de un escalar que solo tiene pues la magnitud y la unidad para, digamos, quedar completamente determinado. Yo creo que ese día no di ejemplos, pero ejemplos de cantidades vectoriales está la velocidad como tal, la aceleración, la fuerza, por ejemplo, una cantidad que más adelante vamos a ver como momento. Ustedes creo que lo conocen como momento, yo usualmente lo llamo torque, que se asocia a rotaciones y recuerden que el cuerpo rota, entonces es muy importante. Em, y pues gráficamente un vector se representa por medio de una flecha, escribí mal aquí la palabra flecha, por medio de una flecha. Orientada, o sea, que tiene un sentido de esa forma, pues, en ese lenguaje.
y usualmente usamos letras mayúsculas para designar, como para darle una etiqueta. Entonces, por ejemplo, este vector que hay acá es un vector que mide según mi regla. Miren, entonces mi reglita la voy a orientar aquí en 45, si ustedes ven bien. Y empezamos a contar. Miren, uno, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Y el ángulo que hace con relación a el eje horizontal, mírenlo acá, el eje horizontal es este. Yo lo voy inclinando y se van a dar cuenta que llega a 45. Entonces, con relación al eje horizontal, forma 45 grados. El vector entonces a la cola es el punto de origen y la cabeza pues es donde está la flecha. Y es muy importante pues como esa anotación. Aquí tengo otro vector. Este vector, ustedes lo ven allí, mide 2.5 más o menos unidades y con relación al eje horizontal tiene 0 grados. O si quieren lo miden con relación al eje Y aquí y se van a dar cuenta que son 90 grados, pero con relación al eje Y. Cualquiera de las dos representaciones o de formas, digamos, de escribir la dirección es válida. Lo importante es decir con relación a qué se está midiendo. Miren que aquí dice explícitamente con relación al eje Y. Y los vectores de clase eran dos vectorcitos. El vector A era un vector que, recuerden que yo tengo mis propios vectores, ustedes tienen los que ustedes definieron, ustedes trabajan con los que ustedes definieron previamente. Entonces mi vector, el que yo definí, es un vector que hace un ángulo de 60 grados, aquí 60 grados con relación a la horizontal, y es un vector que en principio medía como 30 unidades, porque lo medí con una escuadra ya en la clase, pero aquí realmente yo lo puse a medir 3 centímetros, pues 3 unidades de mi regla, porque no sería, si uso 30 pues sería muy grande y no me ocuparía mucho de mi área de trabajo. Y tengo otro vector B, que es un vector que medía 40, pero entonces aquí ya lo puse, fue a medir 4, ahí se ve bien. Ahí si quieren, les puedo intentar hacer como un conteo para que ustedes lo detallen. Espérenme que es que si toco la pantallita se me mueve. Uno, 2, 3 y 4. 4 unidades. Y con relación al eje X, por ejemplo, ese vector forma 90 grados. Mírenlo aquí, 90 grados con relación a X, como les decía. Con relación a 0 grados, con relación a Y negativo. O sea, si yo mido el eje Y hacia abajo, entonces con relación a ese eje que va hacia abajo, 0 grados. O si quieren, 180 grados con relación a Y positivo. Y positivo va en esa dirección que les apunte ahí. Y es ese ángulo verde aquí que está marcado, que serían 180 grados. Entonces, lo importante es decir, con relación a qué lo están midiendo, con relación a cuál de los dos ejes coordenados cartesianos están ustedes haciendo la medida. Entonces, la suma, cuando hacemos suma vectorial, siempre y el resultado es un vector y tenemos dos métodos, el método de cabeza con cola. Entonces, voy a empezar por ahí para que ustedes simplemente recuerden que es tomar el primer vector. En este caso voy a tomar el vector A. Entonces, recordamos que, bueno, dos vectores son iguales, esto es muy importante. Dos vectores son iguales, no lo escribí, pero dos vectores son iguales si la magnitud y la dirección son la misma. Y eso es muy importante porque nos permite entonces hablar de, nos permite, digamos, hacer este ejercicio. Si yo tengo este vector que hay aquí de 3 unidades, por el vector A, pues, que forma un ángulo de 60 con relación al eje X, yo lo puedo desplazar. Yo lo puedo mover siempre y cuando la magnitud y la dirección sean la misma. Entonces, ese es el primer ejercicio. Es decir, voy a construir nuevamente mi vector A, que es un vector que mide, miren, 60 grados con relación al eje X, ahí están, ahí los marco y voy a poner 3 unidades, una, dos y 3 unidades, aquí está. Este es mi vector, recuerden, punto de inicio bien determinado, la flecha que se vea, y este es el vector A. ¿Qué hacemos en el método de cabeza con cola? Pues básicamente en la cabeza del primer vector, recuerden que yo lo que quiero hacer aquí es una suma entre el vector A más el vector B, entonces este sería, el A es el primer vector. Entonces en la cabeza del primer vector voy a ubicar la cola del segundo vector. Nuestro segundo vector lo voy a dibujar en otro color, en azul. Es un vector que mide 4 unidades, entonces aquí va, una, dos, tres y cuatro. Ese es nuestro vector B
y recuerden que apunta hacia abajo eh, a lo largo de la dirección vertical, a lo largo del eje Y. Entonces el que dibujé en azul es B y básicamente si ustedes comparan estos dos vectores, los que hay de este lado con este que hay acá, pues es es el mismo vector. Misma dirección, misma magnitud. Y lo mismo pasaría con este vector B, misma dirección y misma magnitud. ¿Cuál es el resultado de la suma? Ojo, el resultado de la suma es el que se origina simplemente de unir el vector A con el vector B. Pero ojo, es la cola del primer vector con la cabeza del segundo. Ese es el vector resultante. Lo voy a dibujar acá. Discúlpenme, lo voy a dibujar acá en color rojo. Y ojo la orientación, entonces es un vector que se origina en A y termina en B. Ese vector nuevo es C, lo voy a llamar S de suma más bien. Es un vector S de suma y entonces esto es igual a un vector S. Ese vector S entonces tiene una magnitud de casi, ahí me dan aproximadamente 21 por decir algo, la magnitud del vector. O sea, lo que mide es 21 unidades de mi regla. Y la dirección, entonces, ustedes la pueden determinar. Ojo acá, que es donde todos vi como que teníamos problemas la vez pasada. La magnitud, ustedes lo que hacen es que construyen un sistema de referencia, es un sistemita de coordenadas justamente en donde se origina ese. Y ya ustedes determinan si lo van a medir con relación al eje X o al eje Y, el ángulo. Ustedes mismos pueden determinarlo. No hay ninguna regla, simplemente es que lo hagan bien. Ejemplo, entonces, yo puedo usar para hacer la representación este ángulo que hay acá. Yo lo que hago es simplemente tomo mi regla y miro qué ángulo formaría con relación al eje Y. Miren que me está formando como 41 grados aproximadamente. 41 grados con relación al eje Y. No recuerdo si la vez pasada nos estaba dando similar, pero me imagino que sí. Y entonces, esta es la información de nuestro vector. 41 grados, ojo, medidos respecto al eje Y negativo. Yo no recuerdo si medí ese, si medí otro ángulo, tal vez el que hay aquí encima. Entonces, si lo quiero medir con relación a X positivo, lo que tengo que hacer es simplemente desplazar la reglita más o menos por acá y nos da aproximadamente, es un vector que está a 40 grados. ¿Por qué 40 grados? No, no me está sumando bien. Esperen un momentico, yo lo intento acomodar un poquito mejor. 40 por debajo, entonces debería ser más. Debería darnos cercano, es más bien a 50. Tengo un problema con mi reglita, que la suma de estos dos vectores, de estos dos ángulos me tiene que dar 80, 90, disculpe. Está aquí como 41. Otra vez voy a intentar medirlo con relación al eje horizontal, que tal vez es ahí donde está el problema. Y roto. Creo que sí nos está dando como alrededor de 40. Tengo que revisar el otro angulito con más detalle. Tengo que hacerlo en papel, porque al parecer no me está dando bien como con mi regla. Entonces, aproximadamente 40 grados con relación al eje X positivo. Cuál es el aprendizaje aquí? Entonces, cuando definen el ángulo, pues este ángulo teta, entonces ustedes lo miden con relación a un eje, con su regla, pues no con su regla, sino con su transportador. Y ese es el ángulo pues que van a presentar y lo indican, o sea, con relación a qué eje están haciendo la medida. Eso es muy importante. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya vamos a usar el otro método. El otro método es el método de formar el paralelogramo.
Vamos a ver si logramos con el método del paralelogramo em, construir el mismo vector, porque obviamente tiene que dar paralelogramo, tiene que dar exactamente lo mismo. En el paralelogramo lo que hacemos es que ubicamos los dos vectores en el mismo punto común. Entonces simplemente vuelvo acá, voy a dibujar mi vector A. Nuevamente siempre mantienen la misma lógica, ¿cierto? A es un vector que mide 3 unidades y 60 grados con relación, ahí, 60 grados con relación a la horizontal. Entonces voy a dibujar por acá. El problema es que a veces la escala no me ayuda porque se me rescala mi papelito, entonces ese es uno de los grandes problemas de dibujar aquí en, en esta representación, pues como electrónica. Entonces este es el vector A, en principio pues forma 60 grados con relación al eje horizontal acá. Y como voy a dibujar los dos vectores desde el mismo punto común, entonces lo que voy a dibujar aquí en azul nuevamente es el vectorcito B, que tiene una longitud de, miren, aquí tengo que dejarlo en 90 grados, ahí, tiene una longitud de 4, entonces aquí hay uno, 2, 3, 4, más o menos, hasta acá. Entonces aquí está B, y lo que hacemos es simplemente trazar las líneas paralelas. Ojo con las líneas paralelas, ¿qué quiero decir? En la cabeza de A voy a trazar la paralela a B. Como yo tengo esta reglita, pues miren que es muy fácil tirar la paralela porque no se me mueve. Entonces aquí está la paralela B, yo ahí la tracé y hago exactamente lo mismo con el otro vector. Busco el vector que es paralelo y 60 grados y lo ubico es en la cabeza del otro vector. Ahí está nuestra línea paralela. El vector que resulta es el vector que se origina, digamos, en el mismo punto común, o sea, el origen de los tres vectores es el mismo y va hasta el otro extremo en la diagonal. Entonces, mírenlo acá, voy a tirarlo al otro extremo en la diagonal. Entonces, esta es la flecha, la orientación de ese vector. La pregunta es, ahora, si este vector S de suma se parece a este vector S de suma. Entonces, otra vez, dos vectores son iguales y la magnitud y la dirección son la misma. Entonces, vamos a intentar medir aquí este vectorcito cuánto es que mide. Miren que este vector mide aproximadamente, nuevamente nos da como un 2 un 2 muy cercano. Entonces recuerden, aquí lo que hicimos fue nuevamente vector A más vector B es igual a un vector suma, que yo estoy llamando S, donde S es este vectorcito, y es un vector cuya magnitud es 2 unidades aproximadamente. Se parece mucho al otro que nos dio 2,1. Ahí no había escrito la del 2,1. Y el ángulo, entonces, con relación al eje horizontal, más o menos, esperen, yo intento como poner esto bien horizontal. Ahí está esperen que es que se me mueve, está difícil. Ahí está el cero, entonces lo voy a desplazar. Me doy cuenta que este vectorcito mide más o menos, efectivamente, como 42 grados. Entonces, el ángulo teta es aproximadamente 42 grados. ¿Cuál medí? El que está por acá, ¿no? Que está con relación al eje X, 42 grados. Este es el eje X y ese es el ángulo. Con relación al eje X. Hay un asunto aquí con mi reglita que no me deja medir el otro ángulo, pero el otro ángulo debería ser el complemento. Cuando hablamos del complemento, es el complemento a 90 grados. La razón es porque entre estos dos, entre los dos ejes, el eje X y el eje Y, hay 90 grados de diferencia. Muy bien. Ese es el ejercicio que hicimos la vez pasada y es el que les pediría a ustedes que revisen. Y esa sería como la primera parte. Entonces, ustedes lo que tienen son dos vectores
y lo que ustedes van a hacer es la suma con el método de calza con cola y la suma con el método del paralelogramo. Y ya entonces vamos a retomar para hacer el método, el producto escalar vector. Ya se los voy a explicar. Voy a parar aquí un momentico mientras preparo el archivo para ustedes y entonces ya vuelvo con el video. Muy bien, entonces ahora viene la pregunta y es, ¿qué es un producto escalar vector? Básicamente es que yo tengo, digámoslo así, dado un vector, como los que ustedes tienen, cualquier vector, yo voy a usar mi vector A. Entonces, si se multiplica por el escalar, un escalar es un número, lo voy a llamar A minúscula o con este, entonces puede ocurrir lo siguiente. A minúscula es un número, puede ser cualquier número. Entonces, si yo tengo A y lo multiplico el escalar uno por A, no cambia, no cambia nada, ¿cierto? O sea, el vector A sigue siendo exactamente igual. Es decir, si ustedes quieren ver esto como una ecuación, esto sigue siendo igual, no hay nada raro. Ahora, por ejemplo, el resultado real sobre, digamos, esta operación es que el vector A cambie su magnitud, puede ser que aumente, puede ser que disminuya, y puede además ser que, o puede ocurrir que cambie la dirección del vector, o sea, el sentido, como tal vez a veces se dice. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues vamos a ver como algunos ejemplos. Supongan ustedes que yo quiero, digamos, hacer 2 por A. El resultado es que el vector A aumenta en 2 su magnitud. Entonces, ejemplo, yo tomo mi vector A original. Recuerden que mi vector A original es un vector que hace 60 grados. Siempre tiene que cumplir con la misma condición. Entonces, ahí hay 60 grados que mide 3 unidades. Está 1, 2, 3 unidades de mi regla. Entonces, este es A. Y la pregunta es, ¿qué sería 2 por A? 2 por A es un nuevo vector cuya, miren ahí 60 grados, es un nuevo vector cuya magnitud ya no es 3 unidades, sino 2 por 3, o sea, 6 unidades. Entonces aquí va a aparecer nuestro vectorcito. Epa, miren que no he podido dibujarlo. Aquí va a aparecer nuestro vectorcito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos por acá. Pues básicamente lo que ha pasado es que la magnitud de A se multiplicó por 2. Otro ejemplo es, ok, ¿qué pasa si... Y miren que el resultado es un vector, que es un medio de A. Entonces el resultado es que la magnitud de A se reduce a la mitad. Si fuera un tercio, la magnitud de A se reduciría en 3. Es tomar 3 dividido entre 3. En este caso, como ustedes tienen números diferentes, pues tendrían que hacer la operación correspondiente. Entonces, ¿qué es un medio de A? Básicamente la magnitud se reduce a la mitad. Entonces, ¿cómo se ve esto? Básicamente, pues otra vez, ahí está mi regla en 6. Mi vector original, recuerden, mi vector original es este, es A. Y yo voy a dibujar aquí un medio de A. O sea, la pregunta es,
cómo se representaría gráficamente un medio de A. Lo que vamos a hacer simplemente es que un medio de A es tomar 3 dividido entre 2 y 3 dividido entre 2 es 1,5. Entonces simplemente decimos 1 y 1,5 hasta acá. Este vector es un medio de A. Ahora, ¿qué es menos 1 por A? O simplemente menos A. Esto cambia la dirección, cambia el sentido. Cambia el sentido del vector. Dicho de otra forma, cambia la flecha. Cambia la dirección a la flecha. Es decir, si mi vector original, miren que aquí sigue marcándose 60 grados, lo voy a dibujar otra vez a mi vector original que es A. Aquí está 1, 2, 3. Este es mi vector original A. Menos A, es simplemente el mismo vector con la misma magnitud, 1, 2, 3, pero la flecha cambia de sentido. Cambia el sentido del vector, entonces eso es menos A. ¿Qué es finalmente? Ahora sí, menos un medio de A. Entonces, menos un medio de A es un vector que cambia la dirección, cambia sentido, como estamos diciendo, y disminuye la magnitud. Ejemplo, entonces, parto de A, nuevamente el vector que hay aquí arriba es A. Parto de este vector y simplemente voy a intentar dibujar a menos un medio de A. Entonces, menos un medio de A es un vector que la magnitud se redujo en la mitad, o sea, va hasta 1,5, es 3 dividido 2. Y la dirección cambió, entonces esto es menos un medio de A. Miren que se ve bien diferente al vector un medio de A, en donde simplemente nosotros tendríamos que cambió la magnitud, pero no el sentido. Cuando tengo el medio, el menos, entonces cambia también el, el sentido del vector. ¿Qué es menos 2A? Es un vector cuya magnitud es 4, pero el sentido cambia. Entonces ustedes pueden intentar dibujar. Y ya con esto en mente, entonces pasamos a, digamos, la operación que quiero que hagamos al final. Voy a organizar mi archivito y ya les muestro la operación. Muy bien, entonces finalmente, ¿cómo sería restar dos vectores? Entonces yo tengo el vector original, que es el vector A, y le quiero ya no sumar, sino restar el vector B. Y la pregunta es, pues, ¿qué sale de este vector? Lo voy a llamar vector resta. Recuerden que aquí también, como en el caso de la suma, el resultado es un vector. Esta sumita, esta operación se puede ver realmente como una suma. Yo puedo decir esto, A más menos B. Básicamente, por una ley que ustedes conocen, más por menos es menos, entonces ahí está el menos, no hay ningún problema. Y esto es igual a una resta. ¿Por qué lo escribo así? Básicamente porque yo sí sé hacer sumas vectoriales y yo también puedo interpretar qué significa menos b. Entonces, ¿qué es menos b? Es cambiarle la dirección al vector b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esta operación. Vamos a usar, digamos, algunos de los métodos que sabemos usar para hacer sumas, que ya o sea, ya sea el método del paralelogramo o el método de cabeza con cola y hacemos la operación. Va a usar cabeza con cola. Entonces, ¿qué dice esta operación?
Toma el vector A y súmele el vector, ojo, ya no B, sino el vector menos B, o sea, el vector que cambió con el sentido cambiado. Entonces, ¿qué es hacer A más B? A más B es este vector que hay acá, mírenlo acá, A más B. En el método de la cabeza con cola se vio así, como está aquí ilustrado, pero ahora lo que vamos a hacer es A menos B. Entonces, lo que hay que hacer es que en la cabeza del vector A, yo lo que voy a ubicar no es a B, sino a menos B. Y recuerden que B está dibujado hacia abajo, entonces menos B necesariamente tiene que ser un vector que va hacia arriba porque cambia el sentido. Entonces veamos cómo se vería esto gráficamente acá. Simplemente lo que voy a hacer es justamente eso que dije, voy a partir del vector. Lo voy a hacer por aquí abajo porque creo que esto va a ser muy grande. Entonces nuestro vector B, nuestro vector A, es un vector que hace un ángulo de 60 grados con la horizontal. Hay 60 grados, que tiene una magnitud de 3. Yo lo voy a dibujar otra vez. Uno, 2, 3. Esto que estoy dibujando acá es A. Y recuerden que B originalmente iba hacia abajo, entonces menos B tiene que ir de para arriba. Es el mismo vector con el sentido cambiado. Entonces aquí lo que voy a hacer es dibujar a B. Lo voy a dibujar en azul nuevamente. A menos B, discúlpenme. Entonces voy a contar uno, 2, 3, 4 para arriba. ¿Qué dibujé? No dibujé a B, dibujé a menos B. Cambió el sentido del vector. Y entonces el vector que resulta, en este caso la resta, es, como estamos usando el método de cabeza con cola, es el que une la cabeza, la cola del primero con la cabeza del segundo. Ahí marqué los dos puntos que quiero unir. Entonces, nuestro vectorcito B sería, voy a intentar dibujarlo con, ay, es difícil cuadrar aquí la reglita, pero ahí voy. Es este vectorcito, más o menos. Me quedo un poquito desfasado, tal vez un grado, pero bueno. Este vector nuevo, entonces otra vez, insisto, la magnitud la miden directamente, cogen la regla y miden cuánto es que mide este vector, más o menos contemos allí. El vector mide aproximadamente uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7 unidades. La magnitud de R es de aproximadamente, me olvidé el número, ven que es que no me da bien la reglita. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7. Aproximadamente entre 6, 7 unidades y 6, 8 unidades. Y el ángulo, otra vez insisto, el ángulo ustedes lo definen con relación a qué eje lo quieren medir. Por ejemplo, yo lo voy a medir con relación al eje horizontal, acá. Los voy a trazar si quieren para que ustedes lo vean con más claridad. Voy a trazar el eje horizontal. Ahí se vio, este sería nuestro eje X. Ojo con el ángulo que voy a determinar. Voy a determinarlo, voy a dejar en verde. Este ángulo es el ángulo que hace el vector con la horizontal, el vector que resulta. Ojo, ojo que ahí lo marqué en verde. Eso lo voy a llamar teta. Voy a mirar qué ángulo forma entonces esa línea con relación a la horizontal. Más o menos me está dando alrededor de unos 77 grados. Le bajé un poquito porque igual las flechitas no me quedaron bien. Entonces, aproximadamente este es un ángulo de 77 grados con relación al eje X. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos nosotros que ustedes hagan? Entonces, nosotros lo que queremos es que aquí va la tarea al final. Ya se las voy a escribir. Voy a parar un momentico mientras la escribo. Muy bien. Y entonces, la tarea que tienen ustedes es que ustedes ya definieron dos vectores. No sé qué nombres le dieron. Algunos le dieron nombres diferentes a A y a B. No importa. Eso no importa. Los vectores se pueden llamar 6D, ST, no importa. Por ejemplo, un vector se puede haber llamado S y otro vector se puede haber llamado T. No hay ningún problema. Y entonces
La idea es que ustedes construyan una operación en donde se vea el producto escalar por vector y además la resta, o la resta y el producto escalar por vector, o la resta y el producto escalar por vector. No usen cantidades como pi, no usen números irracionales porque eso no se puede determinar en una regla. Eso es un problema bastante interesante, pero no se puede determinar en una regla. Por ejemplo, si ustedes tienen S y T como vectores, entonces, por ejemplo, puede aparecer una operación de esta naturaleza, 3S menos 2T o cosas como esas. Discúlpenme que se me salió de la pantallita en la que estoy trabajando. Mientras esto vuelve, entonces la idea es que ustedes configuren la operación, la escriben y la desarrollan con sus propios vectores. Mm, la desarrollan con sus propios vectores y pues nos dicen al final, esto es lo importante, cuál es la magnitud, en que creo que el verde queda mejor acá, cuál es la magnitud y cuál es la dirección de ese vector que resulta. Esa es la tarea que ustedes tienen que traer para el próximo miércoles cuando nos encontremos nuevamente. Así que muchas gracias y bueno, nos veremos pronto.